también, ¿no? Es una unidad más fácil, les es más normal de lo que ustedes pueden llegar a ver y conocen, ¿no? Botánica es como, todos tienen plantas en alguna parte, o en su casa, o en la vereda, o bueno, las ven cotidianamente, entonces en ese sentido es más fácil. Bueno, tomo asistencia, chicos, de 2 segundos. Cerrar acá y abrir acá. ¿Alguien me quiere preguntar algo sobre recuperatorios mientras yo abro esto? Yo, profe, yo debo recuperar, pero no sé cuándo es la fecha. ¿De qué? ¿Del examen? Del examen, sí, de Bien, recuperatorio. Dijo sí. recuperatorio, creo que es Los, eso. El ay, examen. esperen que alguien entró. Los recuperatorios, chicos, son al final de la cursada, ¿sí? Significa que ustedes tienen el tercer parcial, yo les doy la nota del tercer parcial y a los 3 o 4 días tienen los recuperatorios, ¿sí? Entonces, el recuperatorio yo lo voy a hacer de 2 maneras. Una parte escrita, que se va a tomar el jueves 18 de noviembre, si no me equivoco. Si ustedes superan esa parte escrita, pasan una parte oral, cortita, ¿sí? Porque si no yo les tengo que tomar un oral largo. En cambio, tomarle un oral de media hora, les tomo un oral de 15 minutos. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ustedes van a hacer ese escrito, que son 3 ejercicios. Si les fue bien, si se sacan 4 o más, pasan al oral, que va a ser la semana siguiente, toda la semana en horario que acordemos previamente. ¿Entienden a lo que voy? No es solamente en el horario de cursada, ¿sí? Y los TPS se recuperan ahora, digamos. Yo voy a terminar de corregir este jueves, espero. Ok, Mayra, para que les responda Mayra. Yo no llegué a mandar el Sí, trabajo pero práctico. eso es ¿Lo otra puedo cosa mandar de... ahora o lo guardo para el recuperatorio? No hay problema. Y si, bueno, No, pero es si así. lo Yo el guardo, jueves, mejor así lo mejoro. bien, el jueves voy a abrir la carpeta de recuperatorio. ¿Qué es la carpeta de recuperatorio? Es la carpeta de aquellos que tienen que presentar porque se olvidaron de presentar, como vos y otros compañeros que recibieron un mail, y aquellos que lo tienen mal y lo tienen que corregir, que lo tienen desaprobado, ¿sí? Y lo tienen que corregir. Bueno, ¿Entendieron? Pero la bueno, idea es abrirla este jueves o viernes, la bueno. carpeta. Y Una consulta. después, Sí. el Sí, jueves 18, entonces sería el recuperatorio. El jueves 18 noviembre, de noviembre. sí, si no me equivoco. Sí, ¿quién me iba a hacer otra pregunta? ¿Nahuel? No sé Yo. quién era. No, Luca. Luca, sí. A mí me pasó lo mismo que a Verónica, porque bueno, tuve una semana horrible de trabajo y no lo pude presentar. Ya lo tengo hecho también. Y Bueno, se me espera el pasó. jueves que se abra la Ay, carpeta. sí. Sí, hoy ya vamos a tener las actividades para hacer que se adjuntan. Porque yo leí en el mail que el recuperatorio era el Sí, trabajo y no, las actividades. el mismo jueves, ese jueves, cuando ustedes tengan, van a haber 2 o 3 actividades que tienen que sumarle abajo al, ¿cómo se llama? Al TP. Los que no lo entregaron, no los que lo tienen que rehacer. ¿Entendieron? Como Luca y Verónica. Sí, sí. Buen día, Alexis. Bueno, son 2 actividades cortitas. Es como para que hagan un poquito de redacción. Nada más, eso. Bueno. No, esperen que voy a tomar asistencia y cerré la asistencia. Bueno, veamos. Espérense. Están todos dormidos. Acosta Silvia. Presente, profe. Por favor, si alguien pone en el chat, ¿me avisan? Acuña Noemí. Uy, no, eso lo tengo que dar yo. Presente, dijo Acuña. Perfecto, gracias. Aguirre Claudia. No. Aguirre Mariana. Presente, profe. Bien. Almirón Angélica. Presente, profe. Bien. Álvarez Evelyn. Presente. Bien. Angerami Dona. Presente. Bien. Arancibia Juan Cruz.
Presente. Perfecto. Arauz Carolina. Arias Celeste. También dijo presente. Arauz Presente, Carolina. profe. Bien. Arias Miriam Noemí. Ay, aquí tengo el logo. ¿No? Astargo Melanie. Ayala Belén. Ah, esta chica pidió cambiarse de comisión. No sé qué va a hacer. Ayala Mayra dijo que no podía porque trabajaba. No sé qué quise poner ahí. No importa, olvídate. ¿Quién es? En un minuto. Barakat Elías. No, Barakat Elías, no. Barrera María Cecilia. Benítez Janina. Viato Agustina. Brandán Matías. Usema Nahuel. Barakat Elías. Barakat Elías. Busema Nahuel. Blanco Isabel. Blanco Dijo Isabel. presente, profe. Bien. Dijo presente. Gracias. Brito Matías. En vez de este chico dejó. Cabeza Soriana. Calcedo Ilén, pero en vez de que dijo. Calvino Valeria. Estaba presente. Presente. Carbonel Guillermina. Presente puso. Gracias. Coriaga Joana. Presente, profe. Es Cariaga. Cariaga. Ah, digo todas las Con veces. A. Sí. Cariaga, ok. Gómez Esquivel Marco. ¿No? González Verónica. Barakat dijo presente y Gómez también. Ah, Gómez dijo presente. Bien. Guerrero Cintia. Presente, profe. Bien. Lescano Noelia. ¿No? Ah, esta chica parece que dijo. Martínez Luciano, me parece que dijo. Ojeda Mayra. Ojeda Mayra fue la que dijo que tenía que trabajar. Acá también Luciano Martínez dijo presente. Ah, mira Luciano. Apareció Luciano. ¿Qué pasó? Romero Camila. ¿Quién era de las Mayra que dijo? Ah, no, Mayra Ojeda la que tenía que trabajar. Tarantelli Sofía dejó. Tedesco. Nadia. Bien. Tobar Camila. Me parece que es la que me mandó a trabajar. Bueno. Tolosa Lucas. Sí. Acá, profe. Huema Melisa. Presente. Uliambre Sabrina. Presente. Ah, perfecto. Vázquez Dur Sandra. Presente, profe. Bien. Vega Luna. Verón Nancy. Presente, profe. Muy bien. Vides Jocelyn. Ah, pensé que esta chica ha sido de baja. Vilche Verónica. Presente, profe. Villalba Fabricio. Presente. Bien. Villarreal Rivero Nicole. Presente dijo. Ah, gracias. Villegas Gabriel. ¿No? También dijo presente. Bueno. Valverde Ana. Presente. Bien. Vela Juan. No. Zarza Alexis. No. No. Y López María del Pilar. Bueno. Perfecto. Bueno, chicos. Entonces, como, digamos, por las notas que vi de los que... Profe, yo la última clase me conecté 20 minutos tarde, pero me conecté y no llegué a dar el presente. Dona Angelami. Angelami Dona. Ya voy. Por las notas que vi de las actividades que hicieron del EVA 1 de la unidad 3, veo que empezaron mucho mejor. Angelami. Acá está. Angelami Dona. Okay. Bien. Entonces, me imagino que más o menos este tema les está viniendo un poco mejor, lo van manejando mejor. Bueno, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta sobre recuperatorios, TPs?
Voy a decirles una cosa que sucedió por las circunstancias que se dieron en el grupo de WhatsApp. La alumna le pidió a una de mis compañeras el pase. A mí me pareció perfecto, no sé si se lo va a dar o no, porque obviamente se tuvo que plantear todo lo que había pasado y contar, porque mis compañeras no lo sabían, lo sabía la coordinadora de la carrera y la referente de la materia. En base a eso, lo que todas las docentes decidimos, es que si vemos copias en los parciales o copias textuales de internet o copias de textos entre ustedes, el parcial se anula. Digamos, como que algunas de mis compañeras me plantearon que yo había sido dadivosa, porque yo me había dado cuenta que esta chica había copiado con otra compañera, pero su compañera desaprobó, tenían el mismo texto escrito en un punto, pero yo no puedo saber de quién es ese texto, entonces, nada, les di el puntaje que correspondía. Por otro lado, no justifico la forma en que Alexis mandó al frente, no me parece bien eso, me parece que, vuelvo a repetir, la carrera es de ustedes, cada uno sabrá. Entonces, lo que va a suceder de ahora en más es que si vemos copias textuales de internet o copias entre ustedes, el parcial se anula. Quiere decir que les queda un 0. Es más, muchas de las docentes querían que esta alumna quedara libre. Yo les dije que no, que la alumna tiene un 4 y que por mí puede seguir cursando conmigo o puede seguir cursando la materia con otra docente. Porque entiendo que es la primera experiencia de ustedes, algunos son chicos, no comprenden esta situación que se da, pero algunas de las docentes están muy enojadas porque consideran que la universidad les da un lugar muy importante y que ese lugar muy importante debería ser valorado. Algunas otras pidieron que sí hiciera un acta, bueno, terminamos arreglando que no iba a ser un acta, porque ustedes saben que si uno hace un acta de comportamiento, y sobre todo que tiene que ver con violencia, les queda en su currícula, y después eso pasa al Consejo Superior, y hay, digamos, toda una evaluación y un seguimiento de esos alumnos. Les voy a volver a pedir, como les pedí el primer día que armé el grupo de WhatsApp, que de ninguna manera haya maltratos, de ningún tipo y estilo. Nada más. ¿Alguien quiere decir algo? Hable ahora, calle para siempre. No. Pueden decir lo que quieran. ¿Alguien no sabe de lo que estamos hablando? ¿Qué va a suceder? Yo quiero preguntar algo del TP. Bueno, Meli, pregunta, decí. ¿Del TP que ya entregaron o del nuevo TP? No, entregamos. Sí. Me fue un momento y no sé si lo dijo antes, pero quería saber dónde se podía ver la nota o en caso de estar reprobado, dónde lo podía ver. Perfecto. La carpeta está oculta, Meli, porque yo estoy corrigiendo. Este jueves espero poder terminar de corregirlos. Sí, hay uno nuevo, pero espero terminar de corregirlos. Cuando los termine de corregir, la hago visual. ¿Te acordás cómo hicimos con el parcial? Ustedes hicieron el parcial y de repente les desapareció el parcial. Bueno, eso es porque yo estoy corrigiendo. Cuando yo termine de corregir, ustedes van a ver si están aprobados o desaprobados. ¿Sí? Si están desaprobados no van a tener nota, les va a decir qué cosas están mal y qué cosas deberían corregir. ¿Bien? Si están aprobados, ya está. Ya lo hicieron bien, perfecto. Si están desaprobados, van a ver que va a haber una nueva carpeta debajo, ¿sí? Para hacer la entrega, ¿sí? Digamos, con las correcciones que yo les estoy solicitando. ¿Entienden? Tengan en cuenta las correcciones, porque si yo les pongo en la introducción no es correcto poner tal cosa y ustedes no lo hacen, la segunda vez va a quedar desaprobado. Y ahí sí van a ir a un recuperatorio final, ¿sí? Que es oral. Entonces traten de no ir a ese recuperatorio final de TPs. Sí, no me acuerdo quién me preguntó, pero hay un nuevo TP, uno muy sencillo, muy sencillo. Si ustedes ven la hoja de ruta, que no les habilité, ahora se las voy a habilitar, esperen que ya que está, entro en el campus y ya se lo habilito. Van a ver que tienen dentro de la hoja de ruta un videíto sobre el segundo TP. ¿Sí? Ese segundo TP es algo muy sencillo, algo que ustedes ya hicieron en la primaria, en la secundaria, que es simplemente... Sí.
Disculpe, le quería hacer una consulta. Me quedó a mí la duda porque cuando yo envié el TP, lo envié a tiempo, pero no me aparecía ese de enviar tarea para corroborar. ¿Vio que quedó como borrador? ¿Quién sos? Empezamos por ahí. Aguirre Mariana. No, las únicas personas que yo les solicité... ¿Melina sos? Mariana, ¿vio que en el grupo pasó que algunos no que habíamos Sí, enviado solo el TP? solo esas personas no lo enviaron como correspondía. Ah, ok. Solo esa... Chicos, ¿por qué tienen esa costumbre? Si yo arrobo a gente, no logro entender eso. Eso es muy importante. Porque después entiendo por qué ustedes no interpretan las consignas del parcial. Por ejemplo, Mariana, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Porque como yo lo envié y a mí me quedó que me había quedado enviado el trabajo. Después al día siguiente, cuando los chicos preguntaron si les aparecía, a mí no me aparecía como que estaba enviado, me parecía que estaba enviado, pero no me aparecía, me aparecía ese que decía enviar tarea abajo, que había quedado como borrador. No que sé, le había chicos. pasado a Nahuel y a... Sí, no me a ver, acuerdo voy de cómo. vuelta. Yo no veo la misma pantalla que ven ustedes. Entonces, cuando ustedes dicen esas cosas, yo no los puedo ayudar, porque no lo veo en forma de alumno, lo veo como docente. Entonces, vuelvo a repetir, si yo robo para a que no me pasen el próximo TP, por eso. Voy de vuelta. Mariana, sí. Ustedes tienen que fijar si dice que es un borrador o si la tarea fue enviada. Nada más, eso se tienen que fijar. Después, si yo robo a 3 personas y no te robo a vos, es porque vos no estás. ¿Por qué si después me responden otra gente? Yo a veces digo, soy yo. Porque lo entregaron fuera de tiempo, por eso les pasó. No lo entregaron fuera de tiempo. Ellos lo que hicieron fue enviarlo, digamos, subirlo y les quedó como un borrador. Y ellos interpretaron que lo tenían enviado. Pero ustedes lo suben y les queda como un borrador. Si ustedes no lo envían, ¿sí? No queda como una tarea. Entonces yo no la puedo ver. Digamos, yo veo que está el archivo y cuando lo toco no puedo entrar. ¿Entienden? Yo sé que está ahí, pero no sé qué dice. Entonces, por ejemplo, esta chica Melissa que no me lo envió, para mí está desaprobada. Porque no puedo verlo. Porque pudo haber enviado una hoja en blanco. Varios clics para que quedara entregado el trabajo. No encontrás el nuevo TP. Voy a decirte de vuelta, mira. El nuevo TP. Habilité una cosa y no habilité otra, ahora que me doy cuenta. El nuevo TP, van a ver que en la hoja de ruta que les acabo de entregar del día de hoy, del EVA 3, van a ver que les habla del nuevo TP y ahí mismo en la hoja de ruta hay un videito. ¿Sí? Van entendiendo. ¿Por qué son tan apurados? Es como, ¿cómo se le dice la gente grande? Son atropellados. No me dejan ni terminar de hacer lo que estoy haciendo. Acá vamos a poner activar, que no me acuerdo si era un PDF o qué. Ahora les pongo para que les aparezca en la parte de TPs, uno que dice trabajo práctico 2, germinación. Bueno, en ese trabajo práctico es algo muy sencillo, tienen que agarrar un par de frascos y hacer germinadores obviamente, y hacer germinar monocotiledonias y dicotiledonias. ¿Qué dice Joana? Adiviné. ¿Qué dice? Profe, a mí lo que me pasó es que lo envié y me apareció como enviado, no como borrador. Al otro día, cuando volví a entrar para ver si ya estaba corregido, recién ahí me figuraba que estaba como borrador. Antes no. Ok, no hay problema. Joana Coriaga, adiviné, no sé qué se... va de vuelta. Bueno. Estoy leyendo lo que están poniendo ustedes. ¿Qué les iba a decir? Bueno, nuevamente, en el germinador tienen que hacer las germinaciones y tienen que entregar un informe. Chicos, voy a aclarar una cosa. Yo en la Universidad de Hurlingham solamente trabajo 10 horas. Quiere decir que eso incluye las 4 horas del lunes, las 4 horas del jueves y 2 horas más. Así que aquel que piensa que yo tengo todos los días de la semana para corregirles los TPs está confundido. Yo tengo otro trabajo. Quiero una germinación antes que lo diga. Ok, sí. Bueno, tienen que germinar monocotiledonias y dicotiledonias. Ahora, después de termine la clase, les voy a subir algunas propuestas de semillas que podrían ser, por si no tienen poroto y maíz. Por ejemplo, no pongan lentejas. Eso no, porque les va a complicar bastante.
pero les subo un Word diciéndole qué otras alternativas hay. Bueno, ¿empezamos con la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que hacer? Profe, yo tengo una consulta del EVA 1. Sí, del de hoy, de la unidad 1. Claro. Sí, de la unidad 3, Eva 1. Sí, dale, Eva. Porque en el punto 3 me dice que le acerté a 2 nomás, pero no me aparecen las correcciones, o sea, en cuáles me equivoqué. Ah, debe estar mal activado. Bueno, yo lo paso ahora. Recuerden que al estar en una solapa de generales, no lo estoy manejando yo, esa solapa. Pero yo le cambio las cosas después y te va a aparecer. ¿Sí, Evelyn? Vale. Bueno, primero les quería decir que vi más o menos anoche cómo les había ido en las actividades. Creo que mucho mejor. Matías siempre tarde. Matías Brandán dormido. Matías no quiere escuchar la clase desde la cama. Bueno, le ponemos presente. Bueno, vi que les había ido muchísimo mejor. No sé si es porque se pusieron las pilas, se pusieron a leer, pero mucho mejor. La gente que se sacó 10, 9, 7, pero mucho mejor. Bueno, es un tema mucho más sencillo, pero tienen que estar al día. Voy a compartir mi pantalla. Esperen que voy a salir primero yo. Me van a dejar de ver, chicos, porque hoy hay mucha gente en mi casa conectada a internet y no sé si va a soportar esto. Bueno, ahí se ven ustedes. Esperen un minutito. Díganme si ustedes están viendo una presentación. Sí, profe. Sí. Recuerden que ahora yo no los veo, así que por favor, háblenme. Si alguien escribe en el chat, me detienen, lo leen y así podemos responder. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver la unidad 3, el repaso de EVA 1 y EVA 2, ¿sí? Esto es botánica morfológica. Vamos a ver la clasificación de las plantas, cómo se clasifican, toda la taxonomía, los niveles de organización, célula, tejido y órganos, y bueno, ya hablamos del trabajo práctico 2, podemos volver a hablar. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿cómo se clasificaban las plantas? ¿Cómo vieron que se clasificaban? Vamos. En no vasculares y vasculares. Claro, podrían clasificarlas no vasculares por un lado y vasculares por el otro. ¿A qué hace mención esa de vasculares? Que tiene que... ¿Qué les parece? Un sistema de conducción. Claro, un sistema de vasos que van a llevar agua, minerales para un lado y nutrientes para otro, ¿sí? Entonces, ¿quiénes no tenían sistema vascular? Hepáticas y musgos, ¿sí? Y después teníamos, dentro de las vasculares, teníamos plantas vasculares sin semillas y con semillas. Chicos, tengo mucho ruido. Ahí está, gracias, no sé quién era. Teníamos plantas vasculares sin semillas, todas las que son las pteridófitas, por ejemplo los helechos, y las plantas vasculares con semillas, ¿sí? En la aparición del sistema vascular es algo mucho más moderno, ¿sí? ¿A qué nos referimos con más moderno? Que sucedió cronológicamente mucho más cerca de nosotros, ¿sí? Luego aparece la semilla, y que obviamente se va a dividir en gimnosperma y angiosperma, y la aparición de la lignina, ¿sí? Lo que forma el tronco, esa dureza. Entonces, primer pregunta que les voy a hacer. Las plantas no vasculares y vasculares sin semillas, ¿les parece que pueden ser gigantes? ¿Pueden ser grandes? Grandes plantas. No, eran chiquitas, no tenían el tallo, si no me equivoco. No tenían el tallo, no tienen sistema de conducción. Esperen que quiero ver si había alguien. No tienen sistema de conducción, no es que no tienen tallo, ojo, no tienen sistema de conducción. Es difícil ver por ejemplo, en briófitas o en musgos, poder distinguir en raíz, tallo y hoja, ¿entienden? Entonces, lo que vemos es como una masa, como un tejido, ¿entienden la diferencia? Los otros van a tener órganos,
todas las plantas vasculares con semilla y sin semilla van a tener órganos, ¿sí? Flores, frutos, por ejemplo, hojas, pero las briófitas, que son no vasculares, uno no puede distinguir órganos. Así que su nivel de organización, ¿cuál será? Nivel de organización. ¿Se acuerdan esto? ¿No? A ver, pregunto, ¿cuál es mi nivel de organización? Yo, Romina, ¿qué nivel de organización tengo? Individuo. Eso no existe. ¿Cuál era? ¿Individuo dijiste o individual? Individuo. Ah, no. Mi nivel de organización es más abajo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el más abajo del individuo? ¿Cómo estoy formado yo? Elisa dice sistema de órganos. Sí, sistema de órganos. Yo estoy formada por un sistema de órganos. ¿Cuáles son los sistemas de órganos? El sistema respiratorio, el sistema digestivo, y todos esos van a formar un organismo, ¿sí? Bueno, entonces, las briófitas, si yo les digo que no se pueden reconocer órganos, ¿cuál es el sistema de organización? ¿Cuál es el que está abajo de órganos? Tejidos. Tejidos, perfecto. Entonces, hepáticas y musgo, su sistema de organización es tejidos. ¿Queda claro? Bien. Esperen que tengo que pasar esto. Entonces, recuerden que las briófitas son plantas pequeñas, no vasculares, que carecen de un sistema de transporte. Y tienen formas así. Por ejemplo, las hepáticas tienen forma de hígado, por eso se llama hepática. Y su nivel de organización es el nivel de organización tejidos. ¿A todos les queda claro? No van a tener semillas, no van a tener raíces. ¿Entienden esto? Es como una masa, ¿sí? Una masa formada por distintos niveles de células que forman un tejido. En cambio, las pteridófitas, que son, por ejemplo, los helechos, son plantas vasculares, sí van a tener xilema y floema, van a poseer, además, un sistema de reproducción que no son semillas, que son esporas. Si ustedes miran las hojas de los helechos, por detrás de las hojas van a ver todos unos puntitos negros, que esos son los esporangios. Dentro de esos esporangios se forman las esporas, que ese es el sistema de reproducción que tienen los helechos. ¿Alguno tiene helechos en su casa? Sí, ¿Y pudiste observar alguna vez los esporangios? en los grandes sí, yo tengo el helecho ese que es arroz, ahí cuesta un poquito menos porque es más finita la hoja, más chiquita Sí. la hoja, pero en los grandes sí, los das vuelta y se ve eso que usted dice, sí. Bueno, pueden ir de casa así a algún parque o algo y fijarse si encuentran helechos. ¿Musgos? Los conocen a los musgos. Capaz que no conocen a las hepáticas, pero los musgos, los antoceros, crecen sobre plantas, en las piletas, eso los conocen, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y después teníamos las plantas vasculares con semillas. Dentro de las plantas vasculares con semillas vamos a dividir a dos grandes grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son aquellas que no van a desarrollar fruto, y la flor, si bien tienen flor, no es la flor típica, ¿sí? Van a tener una flor masculina, ¿sí? Que se llama amentos, que están llenos de polen, y los ven como flotadores, los ven normalmente en la punta de los árboles, los pueden llegar a ver, y las flores femeninas, que son las típicas piñas, lo que se abren, alguna vez abrieron una piña y empezaron a sacar los piñones, que son como, tienen como una semillita y una alita. ¿Saben lo que es alguna vez agarraron una piña? Sí. Y sacaron lo que ustedes pensaban que era una semilla, eso se llama piñones. Es como una semilla desnuda. ¿Lo ubican o no? Sí, creo que cuando a veces algunas caen y están desarmadas y se ve en el piso. Claro, Como es eso como que usted una dice, alita, sí. una alita bien transparente y como un puntito negro que es el piñón en la punta. Bueno, también, si en su barrio hay pinos o cipreses, fíjense si pueden reconocer, sobre todo ahora que llega la primavera, las flores femeninas y masculinas, ¿sí? Y entonces, todas las gimnospermas, los típicos representantes de las gimnospermas van a ser las coníferas. Y por otro lado vamos a tener las plantas angiospermas, que sí producen frutos, que el fruto lo que va a hacer es proteger a la semilla,
y poseen las típicas flores con pétalos, sépalos, ¿sí? Más o menos, ¿entienden la división? Sí, eso sí, profe. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, entonces unas no desarrollan frutos, tienen flores, pero no son las flores típicas con pétalos, no son de colores, ¿sí? Y por otro lado, vamos a obtener las angiospermas que producen un fruto. En ese lugar donde apareció antes la flor, va a aparecer un fruto. ¿Alguno de ustedes vive cerca o tiene en su casa ciruelos o duraznos? No. ¿No? Sí, ¿Sí? durazno. Bueno, si alguno tiene cerca o no sé si hay decorativos por su zona, van a ver que hace 1 o 2 semanas atrás los ciruelos y los duraznos estaban llenos de flores. Y ahora no tienen ninguna flor. Pero si ustedes van y observan de cerca, en el lugar donde había una flor, ahora se está formando algo. Ese algo ¿Tienen es flores todavía, profe, los el mío duraznos? no. El mío no. Yo Bueno, tengo en mi casa y el de al lado de mi casa y tienen flores, están todos florecidos todavía. bueno, vas a ver que dentro de una semana pierden las flores. En realidad lo que pierden son los pétalos, ¿sí? Ya hubo fecundación. Cuando se produce la fecundación se va a empezar a formar ahí la ciruela o el durazno, ¿sí? Yo les hablo de la ciruela del durazno porque en el lugar donde vivo se hace la fiesta nacional del durazno, así que está lleno de duraznos y ciruelas, chicos. Pero esto pasa con las naranjas, con las manzanas, con las nueces, con todo, ¿eh? Con todos los que son angiospermas. ¿Queda claro lo que dije hasta ahora? Sí. Sí. Bueno, dentro de las angiospermas, las que tenían flores vistosas y frutos, podemos tener una clasificación, ¿sí? Que se llama la clasificación morfológica de monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Sí? Bien, esto es una forma de reconocer a las angiospermas. Las clasificamos de esta manera porque es una forma más fácil de saber en qué época van a crecer, cómo es su inflorescencia y bueno. Las principales diferencias entonces son las monocotiledóneas, como dice la palabra, producen un solo cotiledón. ¿Saben qué es el cotiledón? ¿Qué pasó? ¿Me desconecté o nadie sabe? ¿Qué dijo, profe? No lo escuché. ¿Sí saben lo que No, es profe, el porque en cotiledón? el video decía que después lo iban a explicar y que yo recuerde no lo explicaron. Bien. Entonces, ¿Vendría a ser la semilla, profe? ¿Cómo? ¿La semilla vendría a ser? El cotiledón es una pequeña hojita, ¿sí? Embrionaria. ¿Ustedes recuerdan? ¿Como el mango? ¿Cómo qué? ¿Vio el mango? Sí, ¿qué pasa con el La mango? fruta que cuando empieza a brotar sale como una hojita de la semilla. Claro, eso deben ser los cotiledones, claro. Pero esas hojitas, que son hojas embrionarias, después se van a caer, ¿sí? Y van a, digamos, a partir de la semilla que germinó, va a empezar a brotar el verdadero tallo con sus hojas. Cuando ustedes hagan el germinador, si ustedes observan todos los días la semilla, va a llegar un momento que van a tener la humedad, la luz, la temperatura justo, y esa semilla va a germinar. Cuando germina, se abre, se rompe el tegumento de la semilla y permite salir el cotiledón, que puede ser 1 o 2. ¿Queda claro? Entonces son hojitas embrionarias que le ayudan a hacer su primera fotosíntesis. ¿Queda claro para todos? Pues igual vamos a ir volviendo sobre el tema. Bueno, por otro lado, lo que sí se sabe es que si ustedes cortan el tallo, ¿sí? Acuérdense que todas estas plantas son vasculares, tienen xilema y floema, tienen nuestro sistema de conducción. La disposición de los haces vasculares es al azar en las monocotiledóneas, mientras en las dicotiledóneas es radial, se encuentra como bien por fuera. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes cortan un árbol y ven los anillos, vieron que ustedes cuentan los anillos, los que están contando son los haces vasculares, ¿sí? Que ya, ¿por qué cambian de color? Y porque ellos ya se murieron. Entonces, en las dicotiledóneas, como está radialmente, las que están rodeando la corteza son los que están vivos. Bien. Por otro lado, el tipo de hoja. Entonces, en las hojas, ¿ustedes saben lo que son las nervaduras? Si ustedes miran una hoja a trasluz, van a ver que tienen nervaduras, como un tejido un poco más engrosado que la lámina. Bueno,
en las monocotiledóneas es para el inervado o paralelas esas nervaduras. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí. Sí. En cambio, en las dicotiledóneas es retinervado, como si fuera un... Ay, no me sale lo que iba a decir. No sé qué iba a decir. Como si fuesen venitas. Como si fuesen venas, que a partir de una vena general crece otra y otra y otra. Eso es Claro, como retinervado. ramificaciones. Claro, como las ramificaciones. Quería darles un ejemplo y se me fue de la cabeza. Bueno, no sé. Bueno, por otra parte, en el sistema de la raíz o el sistema radicular, las monocotiledóneas tienen como una cabellera, ¿sí? Muchos pelos. No hay una raíz central, sino que hay muchos pelos, ¿sí? También en este caso es como ramificada esa raíz, ¿entienden? Si yo levanto así una planta del suelo y no veo una sola raíz pivotante, sino que veo muchos pelos, como una cabellera, todas parecidas, es que es una monocotiledónea. En cambio, si yo levanto esa raíz y veo, por ejemplo, imagínense como si fuera la zanahoria, ¿no? Para que ustedes se lo imaginen así. Veo una raíz principal más engrosada y de esa salen los pelos secundarios, eso se llama raíz pivotante y es típico de las dicotiledóneas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí. Por otro lado, cuando yo veo la flor, ¿sí? Cuando yo voy a ver la flor, voy a ver que en las monocotiledóneas todos sus componentes, por ejemplo, los pétalos, los sépalos, el estigma, el estilo, todos ellos son en múltiplo de 3. Por ejemplo, si yo tengo una flor que tiene 6 pétalos, ya sé que es una monocotiledónea. En cambio, acá hay un error, chicos. Bueno, no importa. En cambio, en las dicotiledóneas puedo tener múltiplos de 2, 4 o 5. No, claro, por eso pusieron 2. Bueno, normalmente múltiplos de 4 o de 5. Si tiene 4 pétalas, ya sé que es una dicotiledónea. Si tiene 4 sépalos, ya sé que es una dicotiledónea. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Entonces, cuando ustedes vayan a campo a reconocer, tienen que recordar, primero, ¿cómo es la estructura? Si es herbácea, si es un arbusto o si es un árbol, ¿sí? Si la hoja, ¿qué forma tiene? Las flores, ¿cuántas piezas tiene? Entonces, simplemente, y a modo de resumen, entonces, las monocotiledóneas son todas herbáceas. No hay árboles. El único árbol, que no es un verdadero árbol, que van a ver, son las palmeras, ¿sí? Si ustedes piensan en la palmera, no tiene un verdadero tronco, ¿sí? Es un tronco esponjoso, ¿sí? No es un verdadero tronco. Bueno, todas las hojas son paralinervadas, tienen forma cintada, así como largas hojas, y las flores, como dijimos, son piezas por ciclos de 3 a 6. O pueden presentar espigas o inflorescencias, como ven en la foto. En cambio, las dicotiledóneas pueden ser de las 3 clases: herbáceas, arbustos o árboles. ¿Queda claro? El otro eran solo herbáceas. Las hojas van a ser retinervadas, ¿sí? Tienen una nervadura media a partir de la cual salen ramificaciones, y las flores van a tener piezas por ciclo o múltiplos de 4 y de 5. ¿Claro para ustedes? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, les pido que cada uno de ustedes en estos días mande al grupo una foto de una monocotiledónea y de una dicotiledónea al grupo de WhatsApp. ¿Entendieron? Y mandan la foto y abajo le ponen monocotiledónea. Otra y ponen dicotiledónea. Y mandan la foto diciendo por qué la reconocieron. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Por ejemplo, si mandan la foto, Sí, profe. pongan, es una monocotiledónea porque tiene la hoja paralinervada, como se observa en la foto. O es una monocotiledónea porque presenta espigas. O es una monocotiledónea porque tiene las raíces ramificadas. Perfecto. Esperen que responda al grupo. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? ¿Dudas? No caben dudas, qué suerte. Bueno, niveles de ¿Es organización. obligatoria la foto, profe? No, no es obligatoria. Ay, pero qué cosa. No es obligatoria, chicos, pero es para ayudarlos a ustedes mismos, ¿sí?
a estudiar. Si un compañero mandó una foto y puso que es una dicotiledónea, y yo entonces me tengo que poner a repasar, qué característica tenían las dicotiledóneas. Bueno, qué cosa la ley del menor esfuerzo, ¿eh? Bueno, vamos a los niveles de organización. No es por eso. ¿Por qué es entonces? Porque es una pregunta, nada más. Qué confuso. Es una pregunta. A mí no me gustan las plantas, yo lo estoy estudiando nada más. No te gustan. Bueno, entonces no las mandes, no las ames. No me gustan. Bueno, tranquila. A mí se me mueren todas, pero me gustan. Bueno, voy a hacerles preguntas directamente. Alguien, cualquiera de ustedes, por el chat o en vivo y en directo con su voz, me explica cuáles eran las características de la célula vegetal. A ver. Pared celular, vacuola central y cloroplastos. Y presenta plástidos. Perfecto. ¿Qué pasaba en los cloroplastos? Se realiza la fotosíntesis. Fotosíntesis. Perfecto. ¿Y qué es la fotosíntesis? ¿Qué se produce? Es por donde las plantas logran producir su propia glucosa para retroalimentarse. Por decirlo de alguna manera. Para producir la glucosa. Bien, porque se alimentan desde la raíz. Un proceso por el cual en los cloroplastos se producía la glucosa. ¿Y en qué la podían usar esa glucosa las plantas? Respiración celular. Perfecto, muy bien. Bien, ¿y la vacuola central para qué sirve? Almacenar agua. Almacenar agua y nutrientes, perfecto, bien. ¿Y la pared para qué le servía? Para que sea rígida. Para que sea más rígida, y entonces si es más rígida, ¿qué puede hacer? Soporte. Les da soporte, ¿y qué más? ¿Para qué es ese soporte? ¿Para qué sirve? Podía comunicar una célula con la otra. Sí, eso sí, pero ¿para qué? ¿Para qué yo necesito? Para buscar el sol. Exactamente, necesito que estas plantas crezcan en altura, porque necesitan la luz y la energía del sol. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien, pregunta, ¿estas células no tienen mitocondrias? Sí tienen. Sí tienen. Sí tienen. Sí tienen. Ay, ¿por qué nadie me responde? Todos me tienen que responder. Pregunta, ¿estas células tienen ribosomas? Sí tienen. Sí tienen. ¿Cómo no va a tener? No, esta célula, ¿cuál es su principal característica, aparte de las que ya nombraron? ¿Qué tipo de célula es? Eucariota. Eucariota. Entonces, ¿qué tiene? Seguro tiene. Núcleo. No. Núcleo. Perfecto. ¿Alguien tiene dudas sobre este pequeño repaso que hicimos? No. No caben dudas. Perfecto. Bueno. El siguiente nivel de organización que vamos a ver es muchas células similares que cumplen la misma función formaban los tejidos, ¿sí? Las plantas poseen dos tipos de tejidos: los tejidos meristemáticos o embrionarios y los tejidos adultos o definitivos. Entonces, los tejidos meristemáticos se van a agrupar unas células que se llaman meristemáticas y van a formar los meristemas. Son células desdiferenciadas o indiferenciadas. ¿Qué significa? Que no cumplen una función específica, ¿sí? Podrían diferenciarse a cualquier tipo de célula. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? Es una célula que todavía no sabe qué va a hacer, ¿sí? No es una célula... Pensemos en el ser humano, ¿no? Para que ustedes lo entiendan bien. Si yo tengo una célula en el hígado, yo sé que es un hepatocito, ¿sí? Va a cumplir determinadas funciones que no son células del hígado. Si yo tengo unas células en mi cerebro, yo sé que son neuronas, ¿sí? Va a cumplir determinadas funciones que solo la cumplen las neuronas. Bueno, entonces, hay células, ¿sí?, que se llaman embrionarias o meristemáticas, o que forman los tejidos meristemáticos, ¿sí?, que no están diferenciadas, no saben lo que van a hacer. Y como no saben lo que van a hacer, pueden hacer y diferenciarse a cualquier cosa. En el ser humano, ¿cómo se llaman esas células?
¿Tienen idea? Bueno, los animales. Células madres. Las células madres. Perfecto. Bueno, entonces estas células van a formar unos tejidos que se llaman meristemas, que se van a encontrar en las puntas de las plantas. ¿Qué significan las puntas? En ambas puntas. Entonces, ¿dónde voy a encontrar tejido meristemático? Seguro. ¿Dónde voy a encontrar tejido? ¿En las hojas? No. ¿Están las puntas? En las flores. No. En la zona apical, digamos, en la parte de arriba. En la zona apical. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué hay en la zona apical? El polen. ¿De dónde sale? El polen no, perdón, es de donde está el órgano masculino, de donde sale el órgano masculino de la flor. A eso me gustó más. Me imagino que te estás refiriendo a las yemas, ¿o no? Sí, hacia la punta. Yo me acuerdo por el dibujito que había hecho, porque hasta los dibujos me hago. Entonces, tejido meristemático voy a tener en las yemas. ¿Vieron cuando ustedes tienen el tallo, el peciolo o una rama y acá ven una yema? Una cosita que sale ahí. Bueno, eso, en las yemas tengo tejido meristemático. A partir de esa yema puede salir una rama, una hoja, una flor, ¿entienden? Y el otro lugar donde voy a tener tejido meristemático es en la punta de la raíz. ¿Sí? ¿Queda claro? La planta crece hacia dos lados, para abajo y para arriba. ¿Queda claro esto? Sí, profe. A diferencia de nosotros crecemos para todos lados. Así, así. Bueno, todos sabrán, ¿no? Para qué lado crece. Pero llega un momento que crecemos en altura y después empezamos a crecer en ancho. Cosa que no es buena. Bueno. En cambio, los otros tejidos, que son los tejidos adultos o definitivos, ya hay una diferenciación celular, ya sabemos qué función va a cumplir, ¿sí? Y vamos a encontrar tres tipos de tejidos básicos. El tejido fundamental, que es el que se va a encargar mayoritariamente de la fotosíntesis y el almacenamiento. El tejido epidérmico, que es el que, como dice la palabra, epidérmico, el que va a proteger y va a estar rodeando a toda la planta. Y el tejido de conducción o vascular, que va a transportar el agua, los nutrientes y los fotoasimilados. ¿Quedó claro lo que dije hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Seguro? Sí, profe. Bien, entonces, en todas las partes de la planta, en todas las plantas, sea flor, fruto, tallo, raíz, hojas, voy a encontrar los tres tipos de tejidos del tejido de los tejidos adultos. ¿Quedó claro? Quiere decir que en la hoja voy a tener tejido epidérmico, voy a tener tejido fundamental y voy a tener tejido vascular. ¿Sí? Bien. Entonces, el tejido fundamental está formado por parénquima, colénquima y esclerénquima. El tejido vascular está formando al xilema y al floema, y el tejido epidérmico está formado por la epidermis y la peridermis. Epidermis es la que está más arriba, peridermis la que está más abajo. Y como ven a la derecha, todos los tipos de tejido están en todas las partes de la planta. La hoja, en el tallo y en la raíz. Y están dispuestos de diversa manera en esos órganos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿O me desconecté yo? Bueno, entonces, el tejido epidérmico es el que está bien por fuera. Está formado por una o dos capas de células, porque es un tejido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos tienen claro el concepto de tejido? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve de protección y va a evitar la pérdida de agua. Y normalmente sobre esta epidermis o tejido epidérmico, lo que vamos a ver es una cutícula formada por cera. ¿Sí? ¿Para qué será esa cutícula formada por cera? Para proteger a la planta, aparte de que hace que no transpire tanto la planta. Exactamente, evita la pérdida de agua. Imagínense en un día súper soleado, que estuviera muy soleado y no tuviera esa cutícula que un poco refleja la luz por un lado, y por otro lado es una capa de cera que no permite el escape del vapor de agua, y si no la planta se moriría en un día de mucho calor. Y por otro lado vamos a ver que en la epidermis,
o en el tejido epidérmico, vamos a ver algunas modificaciones, como por ejemplo unas células, ¿sí?, que forman los estomas, que están formadas por 2 células oclusivas y un ostiolo, ¿sí?, que se abren, ¿sí?, en respuesta a lo que la planta necesita. ¿Qué le parece que puede salir por ese ostiolo? Y ahí sale el oxígeno, de entra carbono. dióxido de carbono y sale oxígeno. De vuelta, ¿qué pasó? Sale oxígeno. Entra dióxido de carbono. Ok. ¿Y qué más puede salir? Que recién dijiste. ¿Y qué más? Que recién Agua. dijiste. El vapor de agua. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, estas son 2 células que depende de la turgencia de la planta, si la planta necesita transpirar o si la planta necesita abrirse para tomar del ambiente los gases, lo que hace es abrirse o cerrarse. ¿Dudas? ¿Dudas sobre el bien, sigamos. Después tenemos el tejido fundamental, que les dije estaba formado por el colénquima, el parénquima y el esclerénquima. En el colénquima, que es un gran tejido de células que están medias desorganizadas, van a servir de sostén para las plantas. Recuerden que el colénquima está compuesto por células vivas, ¿sí? Van a ver que, si ustedes miran el colénquima, ven que hay células más grandes, más pequeñas, ¿sí? Está formado por células irregulares. Y siempre se va a hallar debajo de la epidermis de tallos y hojas, ¿sí? Epidermis y después colénquima. Después van a tener un parénquima, y este parénquima puede cumplir distintas funciones. Puede tener función fotosintética o de almacenamiento. También está formado por células vivas, y que siempre están en división constantemente. Si yo les digo que este parénquima es clorofílico, ¿qué tendrán estas células? Muchos cloroplastos. Muchos cloroplastos. En cambio, si yo les digo que no me gustan las plantas, profe. ¿Cómo? Conste que no me gustan las plantas. Conste que no te... Bueno, yo siempre digo, lo que no te gusta es lo que más tenés que estudiar, que si no, como que no te queda. Bueno, este parénquima, si fuera de reserva, por ejemplo, tendría células que, en cambio, que los plástidos, ¿cuál serían? Por ejemplo, imagínense la papa. La papa. ¿Cuáles son? El plástico. La papa es un tubérculo. Sí. Y seguro que cuando la cortás, ¿qué desprende? El almidón. El almidón. Entonces, seguro que los plástidos son amiloplástidos. ¿Tienen? Almidón dentro de esos plástidos. ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí. Hay otros casos en el cual este parénquima son parénquimas acuíferos o parénquimas aeríferos. Por ejemplo, si ustedes van a un río, ¿sí?, y ven plantas en la superficie del río, van a ver que tiene pareciera como unos frutos, que en realidad no es el fruto, sino que es el tallo, engrosados por secciones, ¿sí?, que son flotadores. Si ustedes lo cortan, van a ver que ese parénquima está lleno de aire. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, por último tienen el esclerénquima, que sirve de soporte a partes maduras de la planta, y este está formado por células muertas, que lo que hace es engrosar esa pared y luego la célula muere, ¿entienden? No tiene organelas, no tiene núcleo. ¿Les queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, estos tejidos dijimos que están en todos los órganos de la planta. Quiere decir que van a estar en la raíz, quiere decir que van a estar en el tallo, quiere decir que van a estar en las hojas y en los frutos, obviamente. Bueno, sigamos. Por último, teníamos el tejido vascular. El tejido vascular es el que va a estar formando al xilema y al floema. ¿Claro? Bien. El xilema es aquel que va a conducir el agua y los minerales desde las raíces hacia los tallos. ¿Entienden la dirección? Siempre es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, esto es re importante. Bueno, va a proporcionar sostén estructural, obviamente, a la planta, y está formado por 4 tipos de células. Las traqueidas, los elementos del vaso, las células parenquimatosas y la fibra. 2 de estas células, las traqueidas y los elementos del vaso,
son las que sirven particularmente de conducción y son células que cuando llegan a la madurez sufren apoptosis, entonces están vacías. Al estar vacías, ¿sí? No tienen núcleo, no tienen organelas, solo quedó la pared celular. ¿Qué es lo que sucede? Esa célula se vuelve hueca, y si se vuelve hueca, permite que el agua fluya dentro de ella. ¿Entendieron eso? Y las células parenquimatosas y fibras sirven de sostén y unen a esas fibras. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Después teníamos el floema. Vieron que les dije que el xilema iba desde la raíz hacia todas las partes de la planta, ¿sí? Pero era unidireccional, de abajo hacia arriba. En cambio, en el floema, la dirección es bilateral, puede ser de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿entienden? ¿Por qué? Porque es el sistema vascular encargado de conducir los fotoasimilados. ¿Qué son los fotoasimilados para ustedes? Fotoasimilados. Y lo que se produjo en la fotosíntesis, los nutrientes que se... Exactamente, lo que se produce en la fotosíntesis. Y normalmente, ¿en qué órgano se va a producir? ¿En qué órgano se va a producir? Se puede producir en la hoja y en algunas plantas en el tallo. Exactamente. En las flores seguro que no, ¿sí? Entonces, en las flores no voy a tener cloroplastos. ¿Queda claro? O muy pocos voy a tener. Pero, ¿a dónde se produce la fotosíntesis? Bueno, mayoritariamente en las hojas y en algunas plantas tienen un tallo modificado. Por ejemplo, los cactus, ¿sí? ¿Tienen hojas? No, tienen espina. Bien, tienen hojas modificadas que toman la forma de espinas. Perfecto. Y su tallo es el que hace la fotosíntesis, por eso el tallo es de color verde. ¿Sí? ¿Entienden eso? En cambio, en un árbol, cuando vos ves la parte leñosa del árbol, todo el tronco del árbol, esa parte, ¿hace fotosíntesis? No hace fotosíntesis. ¿Les queda claro a todos? Bueno, este tejido también está formado por 4 tipos de células. Los elementos del tubo criboso, las células acompañantes, las células parenquimatosas y las fibras. Que a diferencia del caso del xilema, todas estas células están vivas. Pero ¿qué es lo que sucede? Los elementos del tubo criboso pierden el núcleo y otras organelas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tienen organelas, que tienen un citoplasma, que tienen membrana, pero ahora no tienen el centro de control, ¿no? No pueden hacer traducción, transcripción, porque no hay nadie que le diga que haga eso. ¿Qué es lo que se cree? Se cree que las células acompañantes que están al lado, ¿sí?, de estas células, ¿ven? Estas células chiquititas, lo que hacen es mandar información de una célula a otra. Entonces las células acompañantes le mandan información a las células del tubo criboso. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Acá íbamos a simplemente mencionarles que en la hoja de ruta tienen un videíto de cómo tienen que hacer el trabajo práctico número 2, que empiecen hoy. ¿Por qué tienen que empezar hoy? Porque creo que les puse la fecha dentro de un mes de entrega de informe. Así que empiecen hoy, ¿sí? Para que esto germine, le den tiempo, puedan observarlo, puedan ser críticos. Mi recomendación es poner un horario en el cual miro los germinadores y saco fotos de los germinadores. ¿Queda claro? Sean ordenados, porque si son ordenados después van a poder completar el informe. Otra cosa que les voy a decir es que lean lo que tienen que poner en el informe, entonces las observaciones las hacen en base a eso también. ¿Sí? Si ustedes se olvidaron de ver 2 días el germinador, chao, no van a poder hacer el informe. ¿Queda claro? Profe, disculpe, por lo menos en mi caso, yo tengo a mi papá de 86 años hasta este jueves, y yo lo cuido 3 veces por semana y me voy a Lanús a cuidarlo. O sea, yo no puedo dejarla, me voy a llevar la plantita bajo el brazo. ¿Y hacerlo en la casa de tu papá? Sí, pero yo voy 3 veces por semana nada más. ¿Vas y volvés? No, yo voy hoy y me vuelvo el miércoles.
O sea que 3 días no voy a ver la planta. Ah, ok. Bueno, háganlo de a 2, no sé. Pueden hacerlo de a 2 si quieren. Y entonces se dividen el trabajo, como ustedes quieran. No, está bien. ¿Sí? Busquen una solución para esas cosas, chicos. Pero la cuestión es que van a tener que, capaz que un día no pasa nada si no lo observas, pero si justo salieron los cotiledones y te lo perdiste, chau. Es como que te vas a atrasar un montón, en el sentido porque no vas a saber qué es lo que pasó. No, está Si bien, no- voy a cargar con la planta. No sé, piensen en una solución, pero si no, haganlo de a 2, de a 3. Pueden hacerlo, no tengo ningún problema. Digamos, me parece mucho más divertido que cada uno haga el suyo, los suyos. Y eso es otra cosa que les voy a decir. Traten de hacer al menos 2 frascos. En uno ponen las monocotiledonias y en otro ponen las dicotiledonias. Porque la idea es que ustedes puedan comparar entre mono y dicotiledonias. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, Perfecto. Bueno, veamos rápido los órganos. Entonces, ya vimos los tejidos. ¿A todos les quedaron claros los tipos de tejidos que tenían las plantas? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces ahora veamos los órganos. Entonces, los órganos, vamos a ver una raíz, un tallo y unas hojas, ¿sí? Y a la vez vamos a ver que la hoja y el tallo pueden sufrir modificaciones y originar yemas, flores y frutos. ¿Queda claro? Entonces, Profe. la hoja... Sí. Yo acerca de los tejidos entendí la explicación, pero sigo sin entender la parte de Leva en la que me confundí, que fue esa, en poner los tejidos en el esquemita. Sí. Sigo sin entender cuál hice mal. ¿Cuál es? Perdón. Sí, Evelyn, repetime El la punto pregunta. 3. Ah, pero no sé. En la parte del esquemita. Sí, después lo vemos. Si querés, vemos las Bueno, actividades. ¿Sí? Okay. A ver qué les preguntaba. Bien, entonces, en el tallo, la hoja es el encargado de realizar la fotosíntesis, capturar y fijar el dióxido de carbono. Y también eliminar el oxígeno, ¿sí? Y eliminar el vapor de agua. El tallo es el encargado de conducir la sustancia y sostener el cuerpo de toda la planta, y la raíz es el encargado de absorber agua y nutrientes y fijar la planta, ¿sí? A la superficie. Esto no, bueno. Obviamente, una es una parte aérea, otra subterránea, uno en el sistema de vástago y otro en el sistema radicular. Vamos a hacer una cosa que si pasamos después nos vamos a olvidar. Vamos a darle el gusto a Evelyn. Y voy a ir al campus. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a las plantas? Sí. Que no te Porque gusta. Sí, no, las detesto. Las únicas plantas que planté, las planté con las cenizas de mi mamá, imagínese. Ah, bueno, sí. Con respecto a eso, porque hay una planta que yo planté, plantó mi hermana, que es una ruda. ¿La ruda es una monocotiledonia? No tengo ni idea. Le estás preguntando a una bióloga molecular. Así que hagamos una cosa. Porque tiene una flor. ¿Cómo? Porque tiene una flor amarillita y creció bastante. Perfecto, pero mono y dicotiledonia las dos tienen flores, son angiospermas. ¿Sí o no? Sí. Lo que tendríamos que hacer es, a ver, ruda. Vamos a buscar ruda, flor. Porque estoy pensando en esa planta que está en Lanús y digo, me parece que debe ser una monocotiledonia. Veamos. Ah, ya sé qué es, mira. Me lo vas a decir re rápido. ¿Cuántos pétalos tiene? 4. No. Yo porque hay ruda. Afuera y estoy viéndole, contándole los pétalos, profe. Yo tengo una ruda acá afuera. Esa. ¿Es esta que tengo en imagen? Yo tengo la mía, tiene 4 pétalos. Bueno, hay entonces, ¿acá cuántas tiene? Tiene 5, es dicotiledonia. 5. Pero yo la tengo acá afuera y le estoy contando. Bueno, puede ser que sea hay otra. ruda, hembra y macho. Pero voy de vuelta, 4 y 5 son dicotiledonias. ¿Queda claro? ¿O no? Sí, está bien. Sí. Ah, a ver, busquemos otra. No sé, conejita. ¿No se puede agregar algo? ¿Qué? ¿Puedo agregar algo a lo que estaban agrega. La ruda no es hembra y macho, es una planta hermafrodita, o sea, son distintas especies. No, pero las hojas son distintas. Sí, porque son distintas especies. No, esperen. No, esperen.
Estamos haciendo una mezcla. Una cosa es que sea hermafrodita y otra cosa es que sean especies diferentes. Sí, pues sus órganos. Yo lo leí porque para el emprendimiento que tengo lo tengo que estar publicando para dar información a la gente. Y según lo que busqué, y siempre espero buscar fuentes confiables, pues tiene ambos órganos, digamos. Ambos sexos. Ambos sexos, pero voy de vuelta. No tiene nada que ver con la especie. No, porque cambia sus hojas y cuidado, digamos. Sí, pero voy de vuelta. Que sea hermafrodita no tiene nada que ver con la especie. ¿Qué era una especie? ¿Qué era una especie, chicos? El concepto de especie, ¿qué era? Son individuos que pueden hacer, chicos. ¡Chicos! Se pueden reproducir. Sí, que viven en un mismo tiempo y momento y se pueden reproducir y dejar descendencia fértil, ¿sí? Ojo con lo que está diciendo, que tenga sus órganos, femeninos y masculinos, en el mismo órgano, ¿sí? No tiene nada que ver con las especies. Ojo con lo que están diciendo. Bueno, ¿este es el dibujo, Evelyn, que quería saber? Sí, profe. Bueno, entonces, tratemos de mirar. ¿Qué te parece que es esto que está acá? Yo a ese le puse estoma, pero con lo que explicó me da ¿cómo que va a es ser tejido estoma vascular. eso? Bueno, es lo que puse, profe. No, pero pensá, ¿dónde están los estomas? Pegado a la hoja. No, pero me quiero suicidar acá. No, vamos de vuelta. ¿A dónde estaban los estomas? ¿En dónde están los estomas? En el tejido epidérmico. ¿La epidermis a dónde está? Arriba, este verdecito que está acá es la epidermis. Arriba y abajo, de ambos lados de la hoja. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí. El tejido epidérmico es lo que rodea. Piensen en ustedes. ¿Cuál es su tejido epidérmico, chicos? La piel. La piel. Bueno, ¿cuál es el tejido epidérmico de las plantas? Lo que rodea. ¿Entienden? Entonces, seguro que los estomas están en la epidermis. ¿Quedó claro? ¿Sí? Acá tenías que marcar tejido epidérmico, estoma. ¿Sí? Acá también tejido epidérmico, porque estas dos son el tejido epidérmico. ¿Este qué tejido es? Todo esto que está acá. ¿Tejido qué? Fundamental. Fundamental. Y si es de color verde, ¿qué es? ¿Qué es si es de color verde? Tiene cloroplastos, si es de color verde. Tiene cloroplastos. ¿Y entonces qué es? Porque no veo las letritas chiquititas, profe. Bueno, no sé, es el mesófilo, chicos. Mesófilo clorofílico. Bien, y esto que está acá, que es un vaso, ¿lo ven que es un vaso? Es un corte, entonces hasta acá llegó. Pero es un vaso, es tejido vascular. ¿Sí, Evelyn? ¿O no? Sí, ahí me quedó más claro, porque cuando estaba explicando vi la imagen que estuvo mostrando y yo dije, me parece que esa es la que me equivoqué. Así que está bien. Pero ¿entendés esto? Digamos, esto es un vaso, está cortado nada más. Era circular y va para aquel lado, ¿sí? ¿Y qué tipo de tejido te parece que puede llegar a ser este? ¿Vascular cuál? Imagínate que está en la hoja. Nadie me dice nada. Nadie me dice nada. Bueno, puede llegar a ser el floema. ¿Repite la pregunta? Sí, ¿qué tejido podía ser, vascular podía llegar a ser? Si es xilema o floema, esa es la pregunta. Floema, ¿no es? Y probablemente sea floema si es una hoja, ¿entienden? Y como hay mucho mesófilo, debe ser una hoja, ¿sí? ¿Tienen dudas sobre eso o no? Sí, bueno, no sé. Chicos, ¿sí o no? Yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo con seguridad que es un floema en un xilema? Porque el xilema conducía el... No, voy de vuelta. En un corte, vos vas a verlo así, porque acá ¿qué tenés? Tenés las traqueidas, ¿sí? Los elementos del vaso, ¿sí? Y después tenés las células parenquimatosas. Si vos ves un corte, vas a ver un vaso como si fuera un vaso central y muchas células irregulares rodeándolo. En cambio, en el floema, lo que sí vas a ver siempre es que en el tubo criboso de vez en cuando aparecen estas placas cribosas, que son como si fueran un filtro.
Y las células no es que una célula gigante está rodeada por otras, sino que todas sus células son irregulares. Lo que seguro vas a ver es que tenés las células del tubo criboso y al lado una célula más pequeña que la célula acompañante. Igual no les vamos a pedir eso, chicos, eso no es algo que nos interesa. Simplemente que sepan que es un tejido de conducción y que sepan para qué lado va y qué es lo que lleva. ¿Queda claro? Ok, gracias. Sí, profe. Bueno, sigamos. La raíz. Yo les había dicho que podían ser 2 tipos de raíces, porque vamos a ubicarnos de vuelta. ¿De qué plantas estamos hablando? En la clasificación, chicos. Chicos, hola, hola. Ahí hay dicotiledonias y monocotiledonias. No, estamos hablando de las dos, angiospermas y gimnospermas, ¿eh? Estamos hablando de todas las plantas vasculares con semillas. ¿Queda claro? Todas las plantas vasculares con semillas. Sí es verdad que vamos a ver 2 tipos de raíces, unas que pueden ser pivotantes y otras que pueden ser en cabellera. Las pivotantes se presentan tanto en gimnospermas y dicotiledonias. Repito, pivotante se presenta tanto en gimnospermas. ¿Cuáles eran las gimnospermas? Típico representante de las gimnospermas. Las que tienen una semilla desnuda. Ajá, y entonces... Que no producen fruto. Que no producen fruto. No producen ni la flor. No producen fruto, está bien lo que dijiste, pero díganme un típico representante. El piñón, La piña. La piña. Claro, las coníferas. Bien, esas son las gimnospermas. Y dicotiledonias son angiospermas. ¿Sí? ¿Queda claro? Y después tenemos un sistema de raíces que pueden ser fasciculados, ¿sí? Así tipo en cabellera, que lo vamos a ver en las monocotiledonias. Y esto depende, muchas veces las adaptaciones tienen que ver con el tipo de suelo, con quién se hace simbiosis, por ejemplo. Vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Por ejemplo, muchas de estas raíces se pueden unir a algunos hongos, ¿sí? O se pueden unir a algunas bacterias y formar una rizobacteria, ¿sí? Bueno, ¿y qué más les quería decir de esto? Bueno, obviamente sirve de anclaje, sirve para absorber agua y nutrientes, pero también sirve para almacenamiento, ¿sí? Y estas raíces pueden estar siendo modificadas. Bueno, entonces, acá tengo un corte transversal de una raíz. Y voy a ver distintas partes. Fíjense en que en colores más oscuros voy a ver al floema, por el centro voy a ver al xilema, voy a ver una capa de células que se llama el periciclo, voy a ver si tiene pelos absorbentes. Esto puede ser, recuerden, una raíz pivotante o cada una de las raíces en cabelleras. Y voy a poder distinguir distintas zonas. Una zona, que es la zona de la punta, que se llama cofia o calyptra, que es una zona bastante dura, donde la epidermis se engrosa, ¿sí? Que le sirve para romper el suelo. Después tengo una zona donde se va a encontrar el meristema apical, que como ya dijimos, eso está formado por tejido desdiferenciado. Son células que no tienen una función, que después, más adelante, podría formar o tejido de conducción, ¿sí? O tejido fundamental, o tejido epidérmico. ¿Entienden eso? En esta región, voy a ver el crecimiento y alargamiento. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Después voy a ver una zona de elongación. ¿Por qué le llaman a esta zona de elongación? Y porque cuando se empiezan a diferenciar estas células, acá se elongan. ¿Entienden? Estas células, que eran meristemáticas, se dividen y se diferencian en la zona de elongación. Entonces, esta parte es donde la planta crece. ¿Entienden eso? Acá es donde empieza a alargarse. Si yo tengo que ver a dónde crece, es acá. Y después tengo una zona de diferenciación que normalmente está formada por muchos pelos absorbentes. Bueno, no sé por qué le había puesto... bueno, acá les tenían, esto era... Nada, para que tengan en claro
que en esta zona puede haber muchas ramificaciones, se pueden producir estolones y esas cosas. Bueno, después teníamos el tallo, que normalmente es aéreo, es el que va a vincular a las raíces con las hojas que hacen la fotosíntesis. Entonces, desde las raíces voy a tomar agua y minerales, que van a ir por el xilema hacia las hojas. En las hojas, esa agua y esos minerales van a entrar a la célula, ¿sí? ¿Y para qué se utiliza esa agua y esos minerales? ¿Para qué se utiliza? Lo tienen de almacenamiento para su alimentación. Claro, para hacer la fotosíntesis, tanto el agua, ¿sí?, como los minerales se van a utilizar para hacer la fotosíntesis. Después que se produzca la fotosíntesis, la glucosa, en forma de glucosa o en forma de sacarosa, ¿sí? ¿Se acuerdan de la sacarosa, un disacárido? Bueno, sí, va a ir por el floema hacia todas las partes de la planta. Algunas se quedarán en las hojas, otra irá al tallo, otra irá a la raíz. ¿Queda claro? Bien. El tallo va a estar formado por dos partes que uno puede reconocer fácilmente. Uno es el entrenudo, ¿sí?, los entrenudos, y los otros son entre los nudos, que obviamente se llama entrenudos. En los nudos siempre van a poder ver las yemas, ¿sí?, que están formadas por ¿qué tipo de tejido las yemas? ¿Qué tipo de tejido tienen las yemas? Tejidos. ¿Tienen tejido adulto o tejido meristemático? Meristemático. Tienen tejido meristemático. A partir de esa yema puede originar una rama, una hoja, ¿sí?, una flor. ¿Queda claro eso? Ese es otro lugar donde la planta crece. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Y después también tenemos yemas y meristemas apicales. Estas son yemas que tienen tejido meristemático y siempre tenemos uno que va a ser apical, que vamos a ver una cosa así. Quiero que miren la foto que tengo acá, chicos. ¿La ven? Bien, este es el tallo, ¿sí? Estas son hojas. ¿Y estos qué serán? Los cotiledones. Exactamente, los cotiledones. Y en este caso, ¿qué tipo de planta es? Dicotiledón. Claro, es una angiosperma dicotiledonia. No veo las flores y los frutos, pero puedo saber que es una angiosperma porque tiene cotiledones. Bien. ¿Sigo? Bueno, esos tallos obviamente pueden modificarse, como dijimos hoy, y pueden formar tejidos de reserva, por ejemplo, como los tubérculos o los rizomas, o pueden formar bulbos. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Por ejemplo, en la cebolla, ¿qué pasa con el tallo? ¿Qué pasa con ese tallo? Le salen raíces y las hojas a la vez. ¡Ay, qué viva que sos! Raíces seguro que tiene. Estoy preguntando qué le pasó al tallo, en qué se modificó. En un fruto. No es un fruto, la cebolla no es un fruto. En una verdura. En una verdura le manda. No, ¿qué le pasó al tallo? ¿El tallo en qué está modificado? En todas hojas. Una hoja al lado de la otra, las catáfilas. ¿Sí o no? No lo sabía. Bueno, entonces la cebolla es un el tallo apunte no dice modificado. eso. La papa es un tallo Lo voy a complementar modificado. entonces. Muy bien. Bueno, cuando estén comiendo, piensen, ¿qué tipo de verdura estoy comiendo? ¿Qué parte de la planta estoy comiendo? ¿Es la raíz, es el tallo, es la hoja? Piensen en esas cosas. Bueno, con respecto a las yemas, ya dijimos que son los órganos de crecimiento, va a haber apicales y axilares. La apical siempre es la que va a producir el alargamiento del tallo y de las ramas, y los auxiliares pueden dar origen, como dijimos, a hojas, ¿sí?, y normalmente al peciolo que va a unir a esa hoja, o dan origen a ramas laterales nuevas, o a flores. Después lo vamos a ver en los ciclos de vida. La hoja, ya dijimos que va a ser el típico órgano fotosintético, y entonces mayoritariamente, ¿por qué tejido va a estar formado? Mayoritariamente, ¿por qué tejido está formado? Por el epidérmico. Por cloroplastos, para la fotosíntesis.
Acá estoy, chicos, esperen, acá. ¿Por qué tejido va a estar formado? El epidérmico, le dije. No, pero no es epidérmico, chicos. La planta tiene todo epidermis, seguro, en todos lados hay epidermis. Pero mayoritariamente. Parénquima. Un tejido maduro. Bien, entonces mayoritariamente va a estar formado por un tejido fundamental formado por un grueso parénquima. ¿Sí? Va a tener mucho de esto. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la fotosíntesis. ¿Queda claro? Seguro que va a tener epidermis. Epidermis tiene que tener, pero no es fundamental, digamos, no es fundamental, cualquier cosa. Pero es una sola capa de tejido. Entonces, mayoritariamente, el grosor de esa hoja se lo da al parénquima. ¿Seguro? Chicos, hola. Bueno, nadie me da bolilla. Bueno, sigo. Bueno, ya dijimos que el meristema, todo eso, bueno. Ya dijimos, está formado por los cloroplasts. Que sufren la transpiración. ¿A través de dónde sufrían la transpiración? De los estomas. De los estomas. ¿Y los estomas de dónde estaban? De la cara de abajo de la hoja. Sí. ¿Y en qué tejido? Uy, no me acuerdo. ¿Cómo? Lo vimos. Epidérmico. Chicos, pero recién le dimos el gusto a Evelyn de mostrarle en la hoja a dónde iba cada nombre. Bueno, entonces recuerden que la hoja se puede dividir en un peciolo, ¿sí? Y un limbo. ¿Qué hojas? ¿Qué hojas? Cualquiera estoy diciendo. ¿Qué plantas no tendrán peciolo? ¿Qué plantas no tienen peciolo? Las no vasculares. No, esa seguro, porque tampoco tienen hojas. De las vasculares y de las angiospermas, vasculares, angiospermas, ¿cuáles no tendrán peciolo? Les doy una pista. ¿Qué tipo de hoja es la que están viendo ahora? Una dicotiledónea. ¿Por qué? Porque tiene sus hojas, tiene como una ramificación. Tienen los nervios retinervados. Las nervaduras retinervadas. Pregunta, en las monocotiledóneas, que forman hojas en forma de cinta, ¿se distingue un peciolo? No tienen. ¿Entienden? Bien. Entonces, normalmente, voy de vuelta, hay excepciones, pero normalmente... Porque yo le iba a preguntar, profe, porque yo en el laboratorio cuando fuimos vi me dieron una hojita verde y pude ver las nervaduras que tenían todos como los canales blanquitos. Perfecto. ¿Y qué era? ¿Mono o dicotiledónea? Para mí era mono. ¿Quiere decir que eran paralelas las nervaduras? Sí, eran como pequeños cuadraditos blancos, eran. No, como cuadraditos. O sea, yo digo como cuadraditos. Tenían todos casi la misma forma, pero eran todos alargaditos en líneas blancas. Entonces estabas viendo las células. ¿Eso querés decir? ¿O las nervaduras te referís que eran blancas? No, la nervadura de la hojita. O sea, por lo que pude ver en el microscopio, era la hojita verde. Bueno, puede ser. Bueno, entonces, recuerden, la parte de arriba de la hoja, que siempre esa parte va a tener cutícula, va a tener una cera, ¿sí? ¿Para qué puede servir esa cera también? Para que cuando llueve, esa agua no quede retenida y se resbale. ¿Por qué? Porque si quedara retenida, ahí, ¿qué es lo que podría sucederle? ¿Qué podría suceder? ¿La planta? ¿Qué? ¿Cómo? Se pudre. Absorbe demasiada agua la planta. Claro. Se pueden quedar bacterias, hongos, y las bacterias, los hongos, todos necesitan agua. Entonces, sobre la superficie, y van a terminar pudriendo o infectando esa hoja. Entonces terminan infectando la planta. Entonces, la cera que está en la cutícula siempre está de la cara del haz.
es la parte superior de la hoja. En cambio, en la parte inferior de la hoja hay menos cantidad de cutícula, hay menos cantidad de cera, ¿sí? Si ustedes dan vuelta a una hoja de un lado al otro, van a ver que no es del mismo color. Y lo que seguro están son los estomas. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bueno. Profe. Sí. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No. Bueno, entonces, el limbo o la lámina, seguro, en la hoja va a estar formado por el parénquima clorofílico más los estomas. Los estomas estaban ¿en qué tipo de tejido? Tejido epidérmico. Perfecto. Bien. Y el peciolo va a ser lo que es un tallo. Muchas veces entre el tallo y el peciolo vamos a encontrar las yemas. Que estas yemas estaban formadas por ¿qué tipo de tejido? Meristemático. Meristemático. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a ver las flores, que las flores son hojas modificadas. ¿Queda claro? Como hoy podíamos tener tallos modificados, ahora vamos a ver las flores que son hojas modificadas. Su principal función es la de reproducción celular. ¿Qué significa esto? Que en las flores yo voy a encontrar a los gametos. ¿Cómo son los gametos? ¿Haploides o diploides? Haploides. ¿Cómo? Haploides. Haploides. N. ¿Por qué son haploides? ¿Por qué son haploides? Vamos, que esto ya lo vimos, ya lo evaluamos, ya lo Porque sabemos. se tenían que combinar con el otro y generaban. Y formar dos N. Perfecto, sí. Para formarse diploides. Entonces, en las flores yo voy a tener a los óvulos y a los espermatozoides. Los espermatozoides no son flagelados, ¿sí? Y los espermatozoides son el polen, para que ustedes lo entiendan, en las plantas, ¿sí? Bien, el óvulo, ahora vamos a ver dónde está ubicado. La flor va a estar formada por el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo. Entonces, el cáliz va a estar formado por el sépalo, la parte verde que siempre hay debajo de los pétalos. ¿Vieron que acá abajo, estos no son los mejores ejemplos, acá abajo siempre hay el cáliz. Después tengo la corola, que está formada por los pétalos. Después tengo el androceo, ¿sí? Que es este que se ve acá, que está formado por los estambres, que en la punta va a tener el polen. Y después tengo el gineceo, que va a estar formado por los carpelos, donde va a estar el óvulo. Entonces, voy de vuelta. Acá tengo los sépalos, ¿sí? Los pétalos, los estambres, ¿sí? Y el carpelo. ¿Quedó claro? ¿Repito o no? Chicos. No, profe, se ve. Bien. ¿En el androceo es la parte femenina o masculina? La parte masculina. La parte masculina. Quiere decir que ahí voy a tener a los estambres, ¿sí? Y quiere decir que en la punta voy a tener, en la antera, voy a tener los granos de polen, que no son otra cosa que los gametos masculinos. Masculinos, perfecto. Y por otro lado tengo el gineceo. Esto está mal escrito, chicos. Acá dice guineceo. Cualquiera. Ah, no, pero... A ver si puedo salir. Si lo podemos corregir. Ahí va, gineceo. Bien. El gineceo, que es el sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino, en donde el carpelo va a estar formado por un estigma, un estilo y un ovario. Fíjense dónde está el ovario, ¿sí? Adentro del ovario van a estar todos los óvulos. ¿Quedó claro? Ese grano, después lo vamos a ver fecundación, pero estos granos de polen, ¿sí? Pueden autofecundarse. Quiere decir, ¿qué significa esto? Que este mismo grano de polen que hay acá, uno chiquitito acá, puede ingresar al estigma, ¿sí?
alargarse y llegar hasta un óvulo. ¿Queda claro? Y fecundar. Hay otras plantas que necesitan polinización cruzada, necesitan que una abejita venga, se lleve el néctar que hay dando vuelta por acá, ¿sí? Y se lleve pegado el polen hacia otra flor. Si algún grano de polen ingresa de su misma flor al androceo, no se fecunda. ¿Quedó claro? Sí. Pero eso lo vamos igual a ver más adelante. No, esto no me interesa. Bueno, ¿qué pasa luego que se produjo la fecundación? En ese lugar donde antes estaba el óvulo, ¿qué se va a empezar a formar? La semilla. La semilla, perfecto. Bien. Y esa semilla tiene distintas partes. Una parte, la más importante, es el embrión. ¿Queda claro? Ese embrión es la pequeña plantita. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Después voy a tener los cotiledones, voy a tener el endospermo y una cubierta que va a cubrir a esa semilla. Cuando ustedes empiecen a ver la germinación, vamos a ir avanzando sobre este tema, ¿sí? Sobre todo sobre la germinación, para que vayan entendiendo cuáles son las partes de esa semilla. Hay una parte que va a ser más nutritiva, y una parte que esa nutrición le sirve al embrión, ¿entienden? La mayoría digamos, si ustedes ven una semilla, la mayoría del tejido que está formando a la semilla es nutritiva. ¿Sí? ¿Todos entienden? Yo les propongo que para el práctico, por ejemplo, si ponen semillas de poroto, y por ejemplo quieren poner 3 o 4 semillas de poroto en el germinador, después agarren una quinta semilla, la corten al medio y le saquen una foto para que ustedes mismos se den cuenta dónde está el embrión. ¿Sí? Es una propuesta, ustedes háganlo como quieran. Bueno, ¿qué va a pasar? Esa semilla va a ser rodeada por un fruto, ¿sí? Porque recuerden que el fruto no solo va a ser el ovario maduro, sino que le va a dar una protección y le va a dar más nutrientes. ¿Para qué piensan que muchas plantas producen un fruto? ¿Para qué piensan que lo producen? ¿Y para proteger la semilla. Una es para proteger. Otra más, ¿para qué puede ser? Por ejemplo, si yo tengo ciruelas en mi casa, bueno, en mi casa no, en el campo, imagínense, y tengo vacas, ¿no? ¿Qué van a hacer las vacas con las ciruelas? Se las van a comer. Se las van a comer, buenísimo. Porque son dulces, porque son ricas y se las van a comer. ¿Qué pasa con las semillas? ¿Qué pasa con la va a excretar, la va a digerir, después la excreta. Ah, me gustó eso. ¿Qué pasa? Esa semilla, ¿alguna vez comieron durazno? Sí. Sí. Que sí, ¿no? Bueno, si alguna vez comieron durazno, van a ver que la semilla, que es carozo, perdón, es muy duro, ¿no? Sí. Entonces, seguro que si la tiro a tierra directamente, no va a germinar, porque no puede romper esa pared externa que tiene la semilla. ¿Sí? No puede romper esta cutícula, no la puede romper porque es muy gruesa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué, por ejemplo, por qué cuando en las heces o en la caca de la vaca hay semillas de durazno, por qué germina? Por las enzimas que debe tener por alguna enzima que la descompone. Exactamente, cuando esa semilla, carozo, pasa por el sistema digestivo de la vaca, hay un montón de ácidos y enzimas que empiezan a degradar esa cubierta seminal. Entonces, como la empiezan a degradar, se vuelve menos rígida, más débil, y cuando el embrión está listo para germinar, puede hacerlo. ¿Entienden? Entonces, el fruto no es solamente para proteger a la semilla,
sino que le ayuda a dispersarse. Hay algunas que en cambio de tener un fruto, ¿sí? Como por ejemplo en las coníferas, tenían una pequeña alita. ¿Por qué? ¿Cómo se dispersan esas semillas? Por el viento. Por el viento, claro. Bien. ¿Dudas? No, profe. No. Es bastante corto y bastante... Ay, esperen que no estoy yo. Y bastante entendible. Bueno. Y muy lindo el tema también. Es muy lindo. Pero la mayoría de ustedes no sé si va a trabajar con plantas. O sí. No sé. A ver, voy a decirles algo. En biotecnología... No, dicen. Bueno. En biotecnología, mucha gente... Yo no trabajo con plantas, ¿no? Pero mucha gente sí trabaja con plantas. ¿Por qué? Sí. Porque de las plantas uno puede sacar enzimas, puede sacar nutrientes, ¿sí? Puede producir por biología molecular plantas transgénicas también. Entonces, las plantas las tienen que empezar a conocer. Bueno, chicos, voy a dar por finalizada la clase. Terminamos antes, tienen tiempo de entrar a leer el nuevo EVA. Traten de ir al día con las actividades porque recuerden que no las manejo yo, ¿sí? No las manejo yo implica que después no se las puedo abrir, chicos. Y empezar hoy la germinación. Y empezar hoy la germinación. Todo eso. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. No este jueves, sino el lunes que viene. Y si tienen dudas, manden por el grupo. Ahora para el jueves, ¿hasta dónde tenemos que llegar más o menos con el... Ahora tienen con el el EVA apunte? 3. Sandra, tienen el EVA 3. Listo. Listo, profe. Todo el ciclo de replicación de las plantas, toda esa parte tienen que ver, ¿sí? Igual ustedes recuerden que en el apunte lo tienen separado por las preguntas, ¿sí? Claro. Bien. Bueno, mucha suerte, espero que sigan bien y que tengan buena semana. Nos vemos. Bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego. Luego.